Probando audio 1, 2, 3, probando audio 1, 2, 3, 1, 1, sonido. ¡Hola! Vamos a checar. A ver si sí se graba. Sí, para qué. Hola, cibernautas. Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Bueno, me han pedido varios videos. La verdad es que a veces no hay tiempo. Ya me voy a dedicar a hacer muchos más videos de forma personal. Pero bueno, aquí estamos y bueno, hoy voy a hablar sobre algunos temas bastante importantes. Bueno, me pidieron que hablara sobre la ley de la seguridad interior, que más bien la considero una ley de inseguridad nacional. Y no soy solamente yo, o sea, no es mi opinión, sino que hay muchos expertos que incluso la ley, la fallida ley contra el narco, que en realidad es una ley ordenada desde los Estados Unidos. Incluso Hugo Salinas Price, el papá del ese señor, el que hace TV Azteca, bueno, ya dejó a su hijo, pero el que tiene, lo agarraron en los Panama Papers, porque ven que esa gente no paga impuestos, siempre evade impuestos, de los Rockefeller, Rothschild, Morgan, todas esas personas, ¿no? Entonces nos engañan haciéndonos pensar que pues son gente filantrópica. Por lo tanto, les invito a leer un libro. Ojalá nosotros seamos como Hugo Chávez, no sé si recuerdan. Hugo Chávez, en cada uno de sus eventos, en cada una de sus conferencias, pues resulta que me fui a cortar el cabello, pero bueno. Resulta que Hugo Chávez, en cada conferencia, él mencionaba un libro, recomendaba un libro. Y eso es algo que hace falta a los políticos mexicanos y a todos en general. Nos hace falta leer mucho más para que podamos tener una mejor cultura, aunque no todo es leer. A mí, la verdad, aborrezco a la gente que es avionda, que es intelectual, supuestamente así se dice, intelectual, y que según lee 100 libros a la semana o 1000 libros a la semana, hay estos estiramientos, pero bueno. Y resulta que piensan que ya saben todo, ¿no? No, aquí se trata mucho de aprender y aprender a aprender, que es lo más difícil. Bueno, este video lo voy a hacer en español y ya uno siguiente vamos a hablar sobre otros temas. Sobre todo en esta época que ya comenzaron las Olimpiadas de invierno en Pyeongchang, en Corea. Y bueno, vamos a hablar entonces en este video sobre la ley de seguridad interior, la ley de inseguridad nacional. Pero me gustaría recomendarles, bueno, seguramente vieron un video con Aristegui, con Carmen Aristegui, que fue despedida injustificadamente, pero bueno, ya sabemos que el poder es así, y por eso, pues si no saben cómo es el poder, pues esta gente, todo, los protocolos de los sabios de Sion, el arte de la guerra de Sun Tzu, el libro de Reyes de la Biblia, el libro del éxito en la vida y los negocios de Donald Trump y Bill Sanker, todos esos libros maquiavélicos, el príncipe de Nicolás Maquiavelo, pues todo eso viene resumido en las 48 leyes del poder, que también vamos a hacer un video exclusivo. Pero bueno, esta guerra que fue contra, pues supuestamente contra el narco, digo sorprendentemente porque los principales narcos son el Imperio Británico. Ya sé que mucha gente piensa que es una puntada mía. He platicado con algunas personas, por eso a veces me alejo de las personas, porque son gente que sabe mucho, o dicen que saben mucho, o definitivamente te sienten como que de un nivel inferior, ¿no? Entonces creo que las pláticas deben ser así como de tú a tú. Y si sabes mucho, pues trata de iluminar un poco el camino de los demás. Me parece que es lo más adecuado. Y bueno, platicaba con estas personas sobre el Imperio Británico, pero no es una idea mía, sino que es, ya incluso Daniel Stulin le llama el Imperio Británico. O sea, que el cerebro es el Imperio Británico, y el músculo, el brazo armado, los que hacen el trabajo sucio, pues son los Estados Unidos. También otro periodista que se llama Luis Carlos Campos, contra Periodismo Matrix, tiene buen olfato.
y dice que, pues sí, que Inglaterra es la que domina Estados Unidos, que Estados Unidos es una colonia. Entonces ya vemos dos referencias, ¿no? Pero ya si vemos la historia, pues ustedes se pueden dar cuenta que esto es cierto. Por ejemplo, desde la creación de la Reserva Federal, con lo cual hundieron el barco del Titanic, o sea, esa es la verdadera razón. O sea, no es Titanic la historia de Rose ahí en el barquito ahí, y atrás abrazando al otro chavo, y muy romántica esa historia, ¿verdad? Pero pues no, el Titanic es una historia como la del 11 de septiembre, y por eso les invito que investiguen esa historia, porque viene el Titanic, el Britannic y el Olympic, 3 barcos, y curiosamente uno de ellos se había accidentado. Entonces, para no pagar el seguro, o sea, para cobrar el seguro más bien, como hicieron con las Torres Gemelas, que las cobraron doble por ser gemelas, todo eso ya estaba planeado. O sea, ya lo sabía todo el mundo en los círculos secretos. Ven que hay muchos grupos de poder, y no es Club Bilderberg, es lo máximo, no, para nada. Ese es únicamente un club, precisamente, y no son los que tienen todo el poder. Pero bueno, así de increíble como suena, la reina de Inglaterra, así con su sonrisita maquiavélica y toda inocente, que pareciera una viejecilla inofensiva, pues lo siento mucho romperles el corazón y decirles que esta mujer, y no, ella es el símbolo, en realidad, ya lo decía Rothschild, denme el control de la moneda, que yo no me importará qué marioneta esté en el trono de Inglaterra. Pero sí han tenido sus agentes como Morgan, como Winston Churchill, y bueno, el imperio británico es angloamericano. Entonces ya hemos mencionado 3 personas. Una que sería Daniel Stulin, que lo llama el Imperio Británico, con Walter Martínez en su dossier. Otro que sería Luis Carlos Campos, que de hecho supuestamente Daniel Stulin demandó a Luis Carlos Campos. Pero bueno, como dijo Luis Carlos Campos, no voy a pagar ni un duro. Y bueno, mi opinión, que seguramente nada vale. Pero aparte tenemos a Alex Jones en ese documental que se llama Obama Deception, o Obama Deception. Ahí viene muy claro cómo uno de los entrevistados menciona el imperio angloamericano. Entonces, si ustedes buscan los datos, ya son muchas personas. O sea, no es un invento mío. Sigue existiendo el imperio británico. Y lo más chistoso es que estas personas psicópatas, bueno, no les llamamos reptilianas, pero la verdad es que son personas que quieren tener el control, el poder. Y curiosamente, incluso Daniel Stulin, pues es un agente, pareciera que no, pero es un agente que difunde mucho la propaganda de estas personas, ¿no? Incluido, por ejemplo, el transhumanismo, la despoblación, todo eso. O sea, es absurdo, son absurdos muchos de sus argumentos. Por ejemplo, dice que para que la élite coma, pues nosotros debemos morir. O sea, ¿cuántos de la élite son? ¿1,000 millones? No, o sea, realmente es un argumento falso, un sofisma de distracción, un argumento muy equivocado. Y también otro argumento es sobre la superpoblación. Nos hablan mucho de que ya somos muchos, 7,000 millones, lo que sea. Pues nosotros tenemos información de la Gnosis, de Samael Aun Weor, que dice que este planeta ha estado muchísimo más poblado en otras ocasiones. Entonces, así como las neuronas, que tenemos 100,000 millones de neuronas, luego hay 100,000 millones de soles en una galaxia, y hay 100,000 millones de galaxias. O sea, como que cada vez que llega a un límite, se separa y se crea un nuevo sistema. Pero si ustedes van a las ciudades, claro que están súper densamente pobladas, pero si ustedes pasan de estado a estado, incluso a mí me ha pasado aquí ir de Puebla a Veracruz, ir de Puebla a Oaxaca, ir de Puebla a otras partes, ¿no? Pues resulta que está muy vacío, kilómetros y kilómetros. O sea, y ustedes ven Rusia, es un espacio terriblemente grande, que si se aplicara la tecnología de Nikola Tesla de controlar el clima, porque también nos engañan que no existe eso, pero tiene más de un siglo esto, en el que ellos pues ya pueden controlar el clima. Pero bueno, vamos a platicar entonces acerca de esta ley, que no es solamente México, y que lo van a
unir o ya lo unieron con el Comando Norte. Sino que, bueno, México siendo el quinto país más rico del mundo, ya lo dice Gilberto Lozano, que tiene mucha razón en eso, pero creo que la guerra institucional, bueno, aunque ciertamente esos mismos autores e incluso el doctor Jalife Rahme comenta que las elecciones, los votos no deciden muchas veces las políticas, o sea, no seamos ingenuos, no seamos ilusos, y que muchas veces la Coca-Cola o Pepsi, la izquierda y la derecha, pues son los mismos. Resulta que del PAN ya se pasan ahora a Morena y están Cuauhtémoc Blanco y pues es lo mismo que le criticamos al PRI, ¿no? Que esté Carmen Salinas y todo, o sea, ¿por qué no se crean coros profesionales, orquestas profesionales, se capacita a la gente y en todos los rubros y disciplinas? Pues porque no, lo que se quiere es un país de esclavos, una humanidad, o sea, esto excede con mucho a México. Es decir, ¿por qué mataron a Gaddafi? Por el hecho de que él tenía con un nivel de vida mucho mayor a Europa, mucho mejor que Europa y Estados Unidos. El nivel de vida ahí era casa gratis, el agua gratis, con eso sobra y basta. Educación, servicios médicos de primera, y si no tenías en el país la operación te mandaban con los gastos pagados. O sea, el error de Gaddafi fue, primero, ya lo dice el libro de las 48 reglas del poder, pues tienes que desconfiar de tus amigos. Ya lo dice un viejo refrán: Dios mío, cuídame de los amigos, que de los enemigos me cuido yo. Y hay un dicho gnóstico que dice, líbrame, ayúdame, cuídame de los gnósticos, ¿no? O sea, si tú eres gnóstico, pues cuídame de los gnósticos, está muy raro. Y pues sí, dice que son más propensos a traicionar de tus amigos por las envidias, por lo que sea. Y esto también lo dice Donald Trump, y es cierto, ¿no? Y que el ser humano, pues, caza por diversión y mata por diversión y hace el mal por ser ocioso, y los animales matan pues, para comer. Rara vez se ve a bueno, yo sí he visto aquí tenemos unos gatos, unas gatas, y luego veo que cazan lagartijas y andan jugando con su comida, pero pues se la comen, ¿no? O sea, andan como que cazándola. Pues sí, esa es la terrible realidad, que quieren una humanidad esclava, y por eso nos engañan que la superpoblación, que ya no hay recursos. Y bueno, esta ley que la pasaron así al vapor, rapidísimo, como lo que pasa es que ellos ya tienen toda una agenda, y esta agenda la organizan con décadas y hasta con siglos de anticipación. Por ejemplo, muchos piensan que la Tercera Guerra Mundial es como que una teoría de la conspiración. No, ellos ya lo tienen planeado incluso desde Albert Pike con los Illuminati, y la Segunda Guerra Mundial fue para crear el Estado de Israel. Si vemos, por ejemplo, Hitler era judío y era sionista más bien, y era Rothschild. O sea, todo esto fue un engaño, que hasta vemos a Hitler y Chaplin con el mismo bigotito, así me lo pongo, con ese bigotito, pues se están burlando en nuestra cara. Y no solamente eso, sino que como que me está dando calor. Estamos entrando en calor. Bueno, fue anticonstitucional, y es anticonstitucional esta guerra contra el narco. Obviamente no estamos a favor de ese tipo de profesiones o de actividades, porque pues todos acaban mal. El crimen paga mal, o sea, ganan muchos millones, pero después acaban en la cárcel, muertos, asesinados, en fin. Entonces lo mejor es el trabajo recto, el recto sentir, el recto pensar, el recto actuar. Pero vamos a ver cómo es que Estados Unidos, por qué ordena esta guerra contra el narco. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos, y ustedes incluso lo pueden escuchar con Francisco Martín Moreno, la CIA, Estados Unidos organizó el movimiento del 68, no solamente aquí en México, sino en otros países, en Francia, en otros países, en Argentina. Y bueno, el Imperio Británico, la pérfida Albión, que le conocen,
Financió pues la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque la monarquía no quiere competencia. Pero no solamente eso, sino que son tan descarados y cínicos que la reina de Inglaterra habla de democracia y el rey de España también habla de democracia. O sea, podemos creerlo, de estos plurinominales de la realeza. Nadie los eligió, pero ellos hablan de democracia. Me suena al padre Alberto Coutier o a Marcial Maciel o todos esos hablando de celibato, los curas hablando del celibato cuando ninguno de ellos fue célibe, ni el 3 veces padre de la patria, Miguel Hidalgo. Padre de la patria, padre cura y padre de muchos hijos e hijas. Por eso dicen que es una joyita fecundadora. Pero bueno, un señor que peleó 4 meses de una guerra de 11 años. Pero obviamente no se les va a quitar el mérito. Simplemente estamos haciendo notar que la historia se utiliza como una herramienta de dominio, de control, como propaganda, como publicidad, y no tiene la menor intención de mostrarles o mostrarnos la verdad, ni de educarnos. Son simplemente chismes que no nos sirven para nada. Lo que es importante de la historia son los procesos, la evolución, la involución, ciertos procesos que se pueden estudiar y que se repiten en toda la historia de los imperios. Por eso dicen que quien no conoce su historia corre el riesgo de volver a repetirla. Y nos referimos a Aristóteles. Bien, entonces el Imperio Británico financió la Revolución Rusa. Incluso pues, Rothschild, Rockefeller siempre han estado metidos en eso. Y somos muy ingenuos nosotros al pensar que son movimientos que surgen así, ¿no? Financiaron la Revolución Francesa, financiaron la Revolución Mexicana. Les recomiendo un libro de Leopoldo Mendívil López. Salmerón, eres un fraude. ¿Por qué? Porque mientes acerca de que Madero, Francisco I. Madero, no recibió ni un peso. Y ya estamos hartos de que pseudohistoriadores como Enrique Krause o Pedro Salmerón están mintiendo sobre la revolución, están mintiendo sobre el 68, están mintiendo sobre la historia de México y sobre todo también el hijo León Krause, que es otro fraude que, o sea, por ejemplo, mencionan Gustavo Díaz Ordaz, qué feo. Bueno, a mí me importa un comino si era feo, ¿sí? O sea, que nos enseñen la historia y lo que realmente ocurrió y no solamente el interés de los sionistas, ¿no? Si vamos a ser parejos e imparciales, porque si no están como ellos que quieren ver el cristianismo que Roma y pues la verdad es que el cristianismo comenzó con el gnosticismo y eran gnósticos los primeros cristianos, los 3 primeros siglos, los esenios y cátaros y después, y realmente nunca desapareció. Lo que pasa es que nos han hecho creer que solamente la Iglesia Católica, y hay la ortodoxa, y hay la ortodoxa Rusia y la de Armenia y muchas iglesias que surgieron después. Los albigenses, los cátaros, los templarios posteriormente. O sea, siempre hay movimientos que existen y que dicen, no, pues solamente Coca-Cola o Pepsi. Pues no, lamentamos decir que no solamente es así, ni es izquierda ni derecha. Porque al fin y al cabo muchos hablaban de Obama como si fuera la salvación, y ya vemos que él simplemente fue otro títere que obedecía órdenes, y por eso lo hicieron repetir el puesto, porque hacía muy bien las funciones de los jefes. O sea, deportó más latinos y mexicanos que nadie, no recuerdo si 2 millones o sea, una cantidad extraordinaria. Y todas sus políticas guerreras, o sea, realmente aumentaron los impuestos, han quebrado a los gobiernos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Lo que quieren es una humanidad llena de esclavos, y ya estamos hartos de que el monopolio, o sea, digamos, la Constitución, que aquí la tengo a la mano, si se ve, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy interesante. Esta Constitución tiene 136 artículos. Recordemos, 136 artículos, la de México. Y tiene 19 artículos transitorios. Del 1 al 29 habla de las garantías individuales, dijera Miguel Carbonell, hoy derechos humanos, le cambian el nombre.
Y el 30 habla de los mexicanos, el capítulo 30, el artículo 30, el 33 de los extranjeros, el 34 nuevamente de los mexicanos, y los 98 restantes definen al Estado mexicano. Pero bueno, vamos a ver, cuando tú estudias tu Biblia dices Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene 66 libros o 73 si es la Biblia católica. En fin, hay muchas, también están los 52 evangelios apócrifos y gnósticos. Esto es muy, hay mucha literatura, no solamente es la Biblia, que es de Constantino. Aclaremos que la Biblia, contrariamente a lo que piensen los cristianos, pues es una Biblia mal traducida. Por ejemplo, cambiaron el nombre de Elohim por Deus. ¿Por qué? Porque Zeus, ¿no? Y también otras muchas palabras que realmente pues le cambian, le quitan el sentido, ¿no? Pero obviamente era una técnica para acaparar, para destruir a las otras religiones que eran competencia y decir, son paganos, nos quedamos con los dioses, nos quedamos con la gente. Y es eso, o sea, el imperio, la riqueza siempre ha existido, nada más cambia de manos. Ahora sí, como dice el dicho, la cosecha de mujeres nunca se acaba, ¿no? O la canción. A lo que me refiero es que el imperio español, que duró 300 años, fue el imperio quizá más grande. Hoy nos quieren hacer sentir que el británico, que sí duró bastante, 200 años, sigue todavía. Pero la forma de engañar a la gente es haciéndole creer que es libre, cuando somos esclavos. O sea, basta ver los salarios, y no es el que ganas millones, porque en Colombia ganan millones. O sea, no se trata de eso. Bien, vamos a centrarnos entonces en el tema, que es la ley de inseguridad nacional o ley de seguridad interior. ¿Cómo la ve un ciudadano y cómo la ve un militar? Bueno, para que vean cómo la ve un militar, les invito a que vean un video que aparece con Sabina Berman, que de hecho es judía. En mi caso no tengo nada contra los judíos, hay gente muy buena, y pues les recomiendo leer la Biblia en hebreo, en arameo, en las lenguas originales, para que veamos y entendamos mucho mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, ella tiene un excelente canal en YouTube, tiene muchas entrevistas, y ahí aparece, pues entrevista a varios personajes y varios generales, me parece. Pues hay uno por ahí que prácticamente dice que haya, bueno, primero habla de que no, que somos como los curas, no podemos hablar de política, es como los curas, que el celibato, bueno, ya dejemos eso, ese mito que se los crea la gente que no conoce la vida de los seres humanos. O sea, el ser humano nacimos de un hombre y de una mujer que se conocieron, o sea, es algo parte de la naturaleza. Sin esa energía divina, sin esa energía creadora, no existiría nadie. Pero bueno, este militar dice que, mis respetos como militar, pero dice que no, que como ellos que tienen que abstenerse. Bueno, nunca se han abstenido ni han sido pobres, no lo crean. Y los que han querido ser pobres, pues les quitan sus bienes materiales, como el Opus Dei, que se queda con todos los bienes, y si quieres dejar de ser del Opus Dei, pues te vas, pero sin los bienes. De eso trata la religión, de la riqueza material. O sea, ellos te dicen mucho que espiritual, y pues resulta que Dios necesita tu dinero y tus donaciones y pues el diezmo, ¿no? Y de eso trata esto por eso la espiritualidad es otra cosa. Más bien se trata de un equilibrio entre lo material y lo espiritual, que estén integrados. Que no digamos, la materia es basura, la materia es una asquerosidad, la materia no sirve, la materia es el demonio, las mujeres son el demonio, bueno, lo que sea. Malo. Bueno, pues así, pues por eso estamos así. Y también pensar que la riqueza es mala, pues eso no, es el amor a la riqueza y lo que hagas con la riqueza, no es la riqueza en sí mismo. ¿Quién no quisiera tener un buen estado de vida, una vida próspera, una vida bien, ¿no? Y pues también los cristianos pues tienen millones muchos pastores que son millonarios. O sea, no todo es de cristiano, Cristo te amo, no. Es mucho más allá de la pose y de gritar de que somos de izquierda. O sea, eso va mucho más allá de gritar que la izquierda. Bueno, así nos engañan, ¿no? Pero a lo que voy, esta ley de seguridad nacional en realidad es
igual que la privatización de Pemex. La privatización de Pemex, ya lo bien dice el doctor Alfredo Jalife Rahme, es una operación pensada, maquinada, diseñada, planeada, ejecutada desde los más altos niveles geopolíticos, desde el gobierno de Estados Unidos, desde arriba. O sea, no es Peña Nieto, ni Gabriel Cuadri-Echumel. No deja de poner ahí que la reforma cuadrienergética, porque está muy bien para un chiste, pero pues no fue así. BlackRock, Blackstone, todos los que rigen están mucho más arriba que la bolsa, que los entrepreneurs y que todos esos ¿cómo llaman? Startups. Pues esos son como principiantes, ¿no? Esa gente que privatizó Pemex, incluso Hillary Clinton, todos esos que estuvieron metidos, pero esos son empleados. Ahora, nosotros no tenemos nada contra los empleados. En mi caso yo he sido empleado, pero así como están las situaciones en un estado tan destruido, pues ¿por qué surgen de repente millonarios en Rusia? ¿Por qué surgen millonarios en México, no? Pues porque privatizaron los activos de la nación, o sea, teléfonos, ferrocarriles, el agua, las carreteras, telecomunicaciones, transportes, todo ya, hasta las playas. Y esas son las personas que quieren que les aplaudamos, Beltrones y, o sea, y en este caso, pues sí, la verdad sí estoy mucho más a favor de Morena del momento como un contrapeso, pero el PAN, pues ya vimos, si ustedes ven ese video, que es igual de narcotraficante que el PRI. ¿Por qué? Porque esto excede mucho más allá de México. La OTAN entró para sacar a Rusia de Afganistán, y resulta que ahora son los que más producen opio, ¿no? Y también ocurre que realmente los verdaderos narcos, o sea, no son los campesinos que se vuelven, o los militares que se vuelven, o los de la marina que se vuelven, no. Está gobernado por la CIA, está controlado por la CIA. Incluso el hijo de Pablo Escobar comenta, ¿no? Resulta que del otro lado de la frontera no hay capos. ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo financia? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo vende? Las redes de distribución de almacenaje. O sea, es toda una mafia que no va a salir esto a la luz porque no se conviene. Pero incluso Daniel Stulin en los, no sé si en los armarios los muertos en el armario de los Bush, menciona que Barry Seal tenía el teléfono particular de George Bush padre. Y esa gente, pues la verdad es que no le da el teléfono a cualquiera. ¿Por qué? Porque ese es un negocio. O sea, la familia Bush, desde el Samuel Bush, que organizó parte de la Revolución Mexicana, vendía las armas a los mexicanos. O sea, ellos planean esas revoluciones para desestabilizar al país. La guerra contra el narco es eso. O sea, quieren desestabilizar a México. Ya tiene un costo de más de 300,000 asesinados. Gracias a Dios, pues a los que no nos ha tocado ninguna bala perdida, ni vivimos en esas regiones donde está la violencia, pues qué bueno, somos bendecidos. Pero pues la verdad es que no es el mundo de maravilla que nos quiere hacer creer Televisa o TV Azteca. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, primero, pensar geopolíticamente, no dejarnos manipular por Estados Unidos ni por el Imperio Británico. ¿Por qué Peña Nieto privatizó? Bueno, es que no son ellos, es a lo que me refiero, que esta gente no tiene ningún poder. O sea, son como empleados. Tú vas como a una empresa a trabajar como empleado y haces lo que se te dice, acatas las órdenes, igual que los soldados, o sea. Y bueno, ese militar de esa entrevista que hace en Chalala comenta que en 30 días ellos lo resuelven con suspensión de garantías, toque de queda a las 8 de la noche, nadie puede salir de su casa con más de 3 personas. O sea, imagínense el gobierno de terror de los militares. Pero no solamente eso, o sea, a mí me tocó, cuando hice mi servicio militar, me tocó bola negra, o sea, no tuve que ir a marchar cada sábado o cada día que era. Pero ahí me di cuenta, o sea, obviamente nadie, bueno, en mi caso nunca me he opuesto a la autoridad. Y sobre todo, me refiero más bien a la autoridad que es van soldados, ¿no? O sea, porque realmente es otro mundo.
O sea, la gente piensa que es como hacer chistecitos con tus cuates. No, no, la gente del ejército son muy serias, igual la marina, o sea, es otro universo, ¿sí? Incluso considero que es diferente que la policía. O sea, tú ves los policías gorditos, monachones. Bueno, obviamente a mí yo nunca he tenido ningún problema con la policía, pero sí he visto que hay gente que los reta. O sea, ¿cómo no vas a tener problemas si los retas? Yo paso buenos días, buenas tardes, oficial, lo que sea. O sea, no, nunca he tenido problemas, y es lo que les recomiendo, que así nunca van a tener problemas, ¿no? Incluso la otra vez pasó que uno se volteó un poco de una motocicleta, ya lo ayudé a levantarse, ¿no? Pero pues nada, eso no te quita nada. Buenos días, buenas tardes, oficial, lo que sea. Pero yo veo que la actitud de retar, sobre todo a una persona armada, o sea, no sé en qué cabeza cabe, ¿no? Y más que últimamente ya hasta la policía tiene armas, pues la verdad, bastante pesadas. Y a lo que voy, el ejército, pues nada más recuerden a Pinochet, que todavía 15 días antes de que mataran a Salvador Allende, era fiel, supuestamente era fiel a Allende. O sea, llegó a Estados Unidos y todo el mundo sabe que Kissinger, Nixon, quitó a Salvador Allende. ¿Por qué? Porque precisamente daba poder al Estado, les quería dar un nivel de vida mucho mejor a los chilenos, quería un Estado libre, soberano, fuerte, un buen nivel de vida para sus ciudadanos, y eso no es lo que quiere Estados Unidos, ni quiere el Imperio Británico, ni es lo que quiere el Imperio. Lo que quiere el Imperio es esclavos, o sea, eso es que trabajes por 50 pesos al día o lo que sea. Y les voy a decir por qué todo esto sí es un fraude, o sea, no es mi invento. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra se generan al menos 3 veces la cantidad de alimentos que pudiéramos consumir. Y entonces te preguntas, bueno, si producimos de forma excedente, o sea, excede a lo que podemos comer, ¿por qué hay gente muriéndose de hambre? Bueno, pues por negocio, porque si no bajan los precios. O sea, esa gente no quiere que la gente prospere. Por eso África está así, con lombrices así, unas panzas. ¿Por qué? ¿Cómo? Si es de las tierras más ricas que hay en el mundo. ¿Por qué Chiapas? ¿Por qué Oaxaca? ¿Por qué están así si son tierras bastante ricas? Bueno, porque son estados saqueados. Igual el sur de México, y más sobre todo si no protestan ni dicen nada y si no se informan, pues otros estados van a vender sus activos, sus playas, sus tierras, sus recursos, su petróleo, que ya, bueno, ya todo está vendido. El agua ya también Mancera ya privatizaron el agua en el Estado de México, en muchos estados, a pesar de que en otros países ya hubo la experiencia de que no funcionó privatizar, de que subieron los precios. Incluso en Alemania, en Francia y en varias partes de Estados Unidos volvieron a reestatizar, o sea, volvieron al Estado para que fuera el servicio regido por el Estado y de mucho mejor calidad y mucho más barato. Y pues si no, pues recordemos Telmex, que es muy caro y todo eso, y realmente no cambió mucho bueno, sí cambió. O sea, Slim se hizo de los más ricos del mundo, que también eso es otro cuento chino gore. No, esta gente pone la fachada de los hombres más ricos del mundo porque no quieren salir ellos. Ahora sí que bórrame de la lista que me quemo, ¿no? No, o sea, estas personas son mucho más ricas que Slim o que Bill Gates. Incluso en México hay gente más rica que Carlos Slim. O sea, ¿cómo es posible que la federación deba el 30% de la deuda al Estado de México? Ellos toman el nombre del Estado de México, no es ellos, son unas cuantas personas. Todos dicen que se negocian miles de millones de dólares con Estados Unidos. Sí, pero ¿quiénes son los beneficiarios? ¿A quién se queda con el dinero? Follow the money, ¿no? Bueno, entonces, esta ley entonces es una ley ordenada por Estados Unidos para el Comando Norte, pero, o sea, lo terrible es que con información reservada, o sea, que te pueden desaparecer en tu casa, entrar, revisar sin tu autorización, sin una orden de cateo, pero aparte, pues puede quedar reservado 10, 15, 20 años, 25 años sin que nadie sepa nada, o sea, si te desaparecieron. Ahora, los militares siguen órdenes, pero sí les quiero recordar, o sea, esto fue un suicidio de la clase política, que no tiene clase, la verdad, son bastante mulas, pero
por algo no apoyan la cultura, el deporte, las ingenierías, la educación, y pues ya decía Alfredo Castillos, si tuviéramos un Michael Phelps, pues hubiéramos ganado medallas. No, es que Estados Unidos fabrica Michael Phelps, mientras aquí producimos Alfredo Castillos, Peñas Nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay gente que se enoja, ¿no? De que hablas en inglés o en otros idiomas. ¿Por qué? Porque estamos en México y pues no saben que se hablan más de 67 idiomas, más aparte sus variantes dialectales, que son más de 300. Pero bueno, tenemos que cambiar por nosotros mismos. Entonces, esta ley es inseguridad nacional, recordemos el caso Pinochet, ¿ok? Y bueno, vamos aquí al mismo país, bueno, el caso Porfirio Díaz, que para mí ha sido de los mejores gobiernos. Fíjense lo que es la situación. Fue de los mejores gobiernos, pero claro, ya preguntas, comenta Julián Carrillo, uno de los grandes compositores de México, violinista, pues él decía que pues le dieron muy poco de beca para ir a estudiar al extranjero. Bueno, pues sí, pero le dieron, ¿no? O sea, también nos imaginamos que no era la opulencia, que la riqueza estaba concentrada en un monopolio entre unos cuantos. Y yo creo que esa no es la riqueza es que todos tengan bienestar, y por eso ya la gente no tendría necesidad de robar. Pero bueno, está el caso de Chile, el caso Pinochet, el caso de Manuel Noriega, que también lo quitaron los norteamericanos, pero ese fue por otra cosa, ya se les quería revelar, pues le demostraron que ellos tenían el poder. Y bueno, esos son dos casos y otros casos más que hay de militares, dictaduras militares, que son gente que como digo, bueno, yo cuando fui a hacer el servicio, que comento que tuve bola negra, o sea, no hice servicio, o sea, no tuve que ir todos los sábados, pero me di cuenta, yo todas las indicaciones que me dieron, decía sí señor, sí señor, sí señor, y contestaba, y pasé rapidísimo, ese día, o sea, yo hasta dije, pues ya, dice, ¿cuándo tienes que venir? Pues creo que hasta el próximo año, no recuerdo, pero yo vi otras personas que les respondían a los militares, los ponían ahí a hacer lagartijas, sentadillas, los dejaban ahí como, pues hasta que regresaran, ¿no? O sea, eso sí estoy de acuerdo que obviamente el ejército merece su estatus, su respeto, pero en mi opinión, que no vale nada mi opinión, las armas no las debe de tener nadie más, o sea, que el ejército y la marina. Y bueno, la policía así como que lo dejamos entre comillas, porque también ya un hombre armado, una mujer armada, pues ¿por qué creen que en Estados Unidos hay tanto homicidio, asesinato entre niños que matan a sus compañeritos, ¿no? Si van tantas escenas de videojuegos que se matan, y yo lo pensé, o sea, no es por el juego de Ender, una película que les recomiendo mucho, pero en realidad yo recuerdo que cuando veía los videojuegos, digo, pues todos son de guerra, ¿no? Los actuales, todos son de matar, y de armas. Yo pensé que esos los utilizaba el ejército, y sí, yo vi un documental del ejército norteamericano, pero no de ahorita, sino que esos videojuegos ya existían desde hace mucho antes, y ahora los sacan, ¿no? Y sí, pues los utilizaban para entrenar militares. Entonces, el ejército solamente tiene la misión de cuidar la soberanía en caso de que fuera invadido México, defenderlo. Sin embargo, ya hemos visto que la intervención norteamericana, más bien estadounidense, porque eso también hay un error de concepción de mucha gente que dice, es americano, ¿no? Como si los de México, los de Venezuela o los de Cuba no fuéramos americanos. Y ya lo dice Walter Martínez, yo no le voy a regalar el gentilicio o el adjetivo de americanos, o sea, todo el continente americano, Estados Unidos. No, o sea, nosotros somos americanos también. Pero, bueno, a lo que vamos es, el ejército solamente debe tener las armas para defender la soberanía nacional, no para atacar estudiantes, ni civiles, ni... Obviamente, pues los narcos tampoco deben tener armas. Ahora, esto es un sueño, así como que volvamos a la realidad. O sea, la realidad es que todo el mundo anda armado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que vende las armas. Pero no solamente eso, sino que, o sea, al menos Alemania se disculpó una vez de que estaba vendiendo armas al crimen organizado. Que dicen que el gobierno es el verdadero crimen organizado, pero bueno,
A lo que voy es, si las armas solamente las debe poseer el ejército para defender a la soberanía, aunque hay un diputado Gil Schwartz del PAN, que bueno, sacó unos artículos allí, que también tiene otras labores, bueno, pues los resultados, los hechos son que han seguido como títeres los dictámenes, las órdenes del gobierno de Estados Unidos, que es una colonia de Inglaterra, y pues es el resultado de tantos asesinatos. La desestabilización de México, que pueden balcanizarlo. O sea, la gente piensa que esas son locuras y de la noche a la mañana Cataluña se quiere independizar. ¿Cómo? ¿Por qué? Les recuerdo que quienes balcanizaron Alemania fue Rusia y Estados Unidos. O sea, ellos dijeron, pues vamos a repartirnos, tú la mitad y yo la mitad. O sea, que atacan como verdaderos pandilleros a veces los países. No me refiero a las personas son muy buenas, de Rusia son extraordinarias, tienen mucha cultura, mucho arte, muy preparadas, son personas de un alma y preparación extraordinarias. Hasta los hackers, la verdad es que son personas muy capacitadas. O sea, muchos piensan que esto es así como que una película. Pues lamentamos decir que los hackers rusos son los más capaces del mundo. Y bueno, ellos van a lo que van sus intereses. Y Corea del Norte y Corea del Sur, pues es el resultado de China dijo, pues vamos a quitar este país, no se quiere someter. Bueno, pues lo interviene Estados Unidos y China, y pues tú quédate con la mitad Corea del Sur y tú quédate con la otra mitad China, Corea del Norte. Y pues es eso. O sea, realmente es para robar más cómodo y para esclavizar a la gente. Pero bueno. Entonces, esta política que han aprobado los políticos, que bueno, supuestamente porque no tienen ningún poder en realidad, pero a lo que voy es que ha sido nefasta, ya la aprobaron, ya se está promulgada. O sea, tiene razón Gilberto Lozano, o sea, en la militarización de México. Y por desgracia, en México nunca hemos jalado del mismo bando. O sea, estaban Pancho Villa y Emiliano Zapata y a veces Carranza, o sea, estamos muy separados y no vemos por un México. O sea, los británicos sí ven que unidos pues van a ir a vencer. Y pues están los tratados de Bucareli, tratados que han sido la destrucción de México, y por eso no sabemos ni fabricar autos. Y no tenemos no tenemos refinerías, ni quieren que tengamos refinerías, no quieren que seamos autosuficientes ni en la alimentación, ni en nada, ni en tecnología, ni en nada, ¿sí? Pero bueno, esta constitución que tiene, ya lo dijimos, 136 artículos, es muy interesante porque ya dijimos que del 1 al 29 se hablan de las garantías individuales. Dice que el artículo primero dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. El artículo segundo, la nación mexicana es única e indivisible. Entonces, ¿por qué dividen en regiones? ¿Por qué los salarios no son iguales en todas partes? El tercer artículo, bueno, es si no mal recordamos, de la educación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Educación preescolar, primaria y secundaria. Bueno, ya hay que pasar, ¿no? Ya hay que pensar en... Lo que pasa es que yo sí veo la educación muy mal estructurada. Y universidades como la Ibero, como la del Valle, como TEC de Monterrey, como todas las privadas, ven el enfoque de que los educan para ser jefes, ¿no? Y olvídense, y otros como el Politécnico, así como que las ingenierías, las matemáticas. Y la UNAM pues tiene obviamente muchos más rubros, y las universidades estatales. Entonces no tiene sentido que rechacen 9 alumnos de la UNAM, rechacen 9 aspirantes. O sea, no es eficiente, no sirve para nada, no sirve para nada, están solamente frustrando a la gente, a los jóvenes. Pero bueno, la verdad a mí se me hace muy mal cómo está estructurado. Yo la verdad hoy con internet, bueno, si volvieran a hacer
que sí creo que hay varias vidas, pero con internet, bueno, por eso es que la gente, hay jóvenes que de 15, 20 años, 21, que resulta que yo pensé que él era el único caso, ¿no? Pero dicen, me aburría en la escuela y aparte me reprobaban y aparte, pues decían que era un burro, ¿no? O sea, pero ¿cómo es que, no se sepan el caso de este chico de ascendencia boliviana, que lo contrató Facebook? Dice, ¿cómo lo contratan? Bueno, obviamente es todo un proceso. Él mismo dice que pues no es así de fácil, de que, ya te enviamos un mail, estás contratado, ¿no? Pero lo que no ve la gente es que un niño que empieza con la computación a los 5 años, ponle, pues a los 15 ya tiene 10 años de experiencia. Mientras tú estás diciendo, ay, no voy a tocar porque se va a romper. No voy a tocar porque se vaya a descomponer, ¿no? ¿Cómo se enciende? ¿Dónde le aprieto? No le toco porque si no, No, pues no, es que ellos ya tienen, a los 20 años, pues ya imagínate, tienen 15 años de experiencia, o sea, 3 carreras, ¿no? Y ya ni siquiera necesitas programar, sino que ya hay aplicaciones que hacen aplicaciones, o sea. Necesitamos ver una educación que sea mucho más proyectada hacia la humanidad, porque si tú ves todas las universidades buenas tienen canal de YouTube y aparte muestran lo que hacen, ¿no? Entonces si tú nada más dices que te tienen que ir a ver a tu estado, a tu capital o lo que sea, nada más para que en un auditorio de 50, 100 o 2000 personas vean lo que estás haciendo, pues no estás pensando como federación. Por eso la gente piensa que en México no se hace nada y hay mucha gente que está haciendo muchas cosas. Bueno, el artículo 4 dice que la mujer y el varón son iguales ante la ley. Ya no se necesita ahí más de que los niños, que no sé qué, que no sé cuándo. Hombres y mujeres, todo mundo es igual ante la ley. El artículo 5 es muy importante porque dice, ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Y aquí viene lo bonito porque mucha gente de esa que es criminal, pues tiene bastante capacidad, pero la utiliza, la enfoca en el mal. Son muy inteligentes, muy capaces, muy valerosos. Y pues yo la verdad veo que dicen, no, es que es hiperactivo, hay que darle medicamento. No, si es hiperactivo es que tiene mucha energía, que bueno, pues ponlo, mételo a karate, mételo a taekwondo, mételo al coro, mételo a estudiar música, mételo a hacer deporte, mételo a nadar. Entonces, te aseguro que llega y no, se queda dormido, O sea, dice, es que no tiene energía, así como que se deprime. Oye, pues no le pongas tantas telenovelas y películas que la verdad son bastante deprimentes. Ponle conferencias de motivación, películas, pues que lo motiven, ¿no? Artículo 7, fíjense. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. O sea, bueno, ya la libertad de expresión, pues parece que hoy no se respeta, pero bueno. Bueno, pues todo esto es de las garantías individuales. Habría que leerla mucho más. Aquí habla de la inviolabilidad de la Constitución, que bueno, yo no sé quién les puede creer eso, pero sería largo. Yo creo que la voy a subir a internet, me interesa. Subí un artículo, pero es un artículo de Wikipedia. Vamos a subir toda la Constitución mexicana y constituciones de otras partes del mundo. Veamos que la de Cádiz, la de Estados Unidos, la de Inglaterra, todas esas constituciones de todo el mundo, para conocer mejor y ver en qué coincidimos y en qué cosas no. Bueno, en síntesis, ya para aclarar esto de la Ley de Seguridad Interior, pues va a causar más inseguridad nacional, va a causar que el ejército tenga muchísimo más poder, pero no para México, sino que al mando de Estados Unidos con el Comando Norte. Y como dice Jalife, o sea,
Y le dice a Bartlett, ¿tú sabías que estábamos en guerra contra el yihadismo? Y no, pues bueno, pues ya resulta que ya somos sus aliados. O sea, ya Estados Unidos ya te involucró en una guerra en la que ni siquiera sabías que existía. Y sin aprobación del Congreso, sin que esté enterado ni siquiera Peña Nieto, ni el presidente, ni los gobernadores, ¿no? Eso se llama un total, pues, cinismo y respeto hacia los mexicanos, hacia las mexicanas y los mexicanos. En síntesis, pues vean la película de Hormigas, no sé si vieron esa película donde hace Sylvester Stallone el doblaje de la hormiguita musculosa. Pues es eso, ese es el estado totalitario. O sea, en un estado militar no puedes cuestionar a la autoridad, no puedes preguntar, se trata de acatar. Y si no, pues pregunten en Rusia cómo era en los estados militares, en Alemania con Hitler. O sea, son estados totalitarios donde el filosofar no existe, ¿sí? Ahora, ¿cómo acaban esas dictaduras? Pues, por ejemplo, en Alemania no puedes criticar, bueno, no puedes ni siquiera cuestionar, hacer una revisión histórica del supuesto holocuento, al menos en México sí podemos decir, pero si tú vives en Alemania es un delito que puede costar la cárcel, que critiques, o que, bueno, ni siquiera que critiques, sino que investigues, o que dudes, o que preguntes, o que pongas en cuestionamiento la veracidad histórica del holocausto, ¿no? Supuesto holocausto, pero... O sea, dice un dicho, ve a quién no puedes criticar y ese es el que gobierna sobre ti. Y en Alemania no pueden criticar al sionismo, ¿no? Entonces, son un estado que ha sido, pues, conquistado. También nosotros, obviamente, todo el mundo, o sea, olvídense de regiones, esto se trata de hacer esclavos. La democracia, pues les digo, es una fachada, nos engañan con el voto, pero bueno. ¿Qué más? Pues nada más es una ley atroz, una ley que propicia que haya una dictadura, pero como digo, el mismo caso de Pinochet. ¿Quién puso a Pinochet ahí? Pues los Estados Unidos. Y aquí, pues en México, pues también, o sea, Porfirio Díaz era un militar de profesión, también Hugo Chávez. Y en este caso fueron de los que defendieron los intereses de la nación, porque son gente muy valiente, muy aguerrida, han manejado las armas. Bueno, en el caso de Hugo Chávez y Porfirio Díaz, ¿cómo es que no tuvieron una pierna? O sea, se quedaron sin pierna, sin brazo, como otros, ¿no? Lo que pasa es que el guerrero, el más inteligente, créanme que no pone en riesgo su vida, ni la de los suyos. En síntesis, la ley de la seguridad interior, pues, es una violación a los derechos humanos, es una orden de Estados Unidos, es el desmantelar el poder civil, el poder incluso de los gobernadores, os están poniendo una horca. Y pues les recomiendo que vean la película de La Casa de los Espíritus, ahí se ve muy claro, para que entiendan los políticos, ahí pasa un político. Y pues para que vean los políticos lo que acaban de aprobar, que ellos van a acabar así, que ellos piensan ahorita que los militares son muy fáciles de dominar, pero pues ya en el poder, pues que vean la película para que vean cómo, si eres senador, congresista, lo que sea, gobernador, presidente, pues realmente eso les va a importar muy poco. Pero aclaro que hay buenos militares, buenos generales, que un gobierno, pues bueno, lo bueno de esa entrevista con Chalalán, con Sabina Berman, es que trae que pues recibían 3,000 pesos de salario. Y con Felipe Calderón, ahora sí que uno de los detalles que me sorprendió, o sea, de lo peor que es un genocida, lo que sea, pues resulta que les dobló el sueldo a 6,000 pesos. O sea, y ahora me explico por qué algunas becas son de 6,000 pesos, ¿no? Ya se les hace demasiado. Pero ya piensan que te estás haciendo millonario con 6,000 pesos al mes, pero... A lo que voy es, bueno, ese fue un punto bueno de Felipe Calderón, así como que increíble, pero igual Obama, lo de Tesla, o sea, dentro de todas las porquerías que uno puede escuchar de Obama y que son ciertas, pues es eso.
Entonces, los políticos no trabajan para tu bien, es la realidad. Trabajan para sus bolsillos, ni siquiera trabajan para México, vaya. Necesitamos gente que cambie, que sea patriota, que vea que vea por los intereses de las mexicanas y los mexicanos. Pero ¿cómo si no leemos ni la Constitución? A ver, eso sí me parece bastante terrible. Sería bastante largo de leer, así que lo vamos a subir a internet. Espero, así como las enseñanzas secretas, la historia secreta de los mongoles. Me parece algo terriblemente importante de conocer. Bueno, cibernautas, pues no es positiva esta ley. No es buena para México, no es buena para nadie, ni siquiera para los militares, pero sobre todo porque se ha desmantelado el ejército. O sea, México necesita un buen ejército y una buena marina, pero que no esté a favor o no vea por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque le preguntaron a alguien, oigan, y se van a ir sobre el petróleo de Venezuela, y pues resulta que este francés, lo pueden ver en, no sé si en Telesur. En Telesur ahí aparece que este francés dice, no, porque dice, ¿cómo no es que no se quieren llevar el petróleo de Venezuela? Dice, bueno, porque ya se quedaron con el petróleo de México, las aguas profundas. Entonces, pues tenemos que recuperar toda esa dignidad, todos esos bienes de la nación, los activos de la nación, y pues estudiar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y pues es todo, cibernautas, espero que se encuentren muy bien. Les mando un saludo. Yo creo que ya voy a hacer videos, yo creo que los voy a hacer de 20 minutos para abordar distintos temas. 15-20 minutos. Bueno, un saludo, hasta la victoria siempre. Nos vemos.